soluciones a quienes hoy día están bien problemados por esta compra anticipada de entradas a un concierto que todavía está en ascuas, en veremos. Atención, Armis de la región del Biobío, del sur de Chile o de donde sea que nos estén viendo, porque vamos a conversar en extenso respecto de la situación de aquellas personas que compraron sus entradas y que hoy día están ahí. Pablo Rodríguez, director ejecutivo de FOJUC, nos va a hablar de los derechos de los consumidores en torno y en relación directa a este concierto o varios conciertos. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? ¿Y ustedes cómo están? Buenos días. Bien, también. Primero que todo, ¿tienes entradas para BTS? ¿Eres un ARMY? No, digamos que generacionalmente soy más... No, más mira viejito, que... no lo ubico tanto. Hemos visto todo tipo de generaciones con entradas compradas. No te creas, No te Pablo. creas. Aquí nos han venido a ver club de fans, más bien ARMYs organizadas, que yo te diría que son mayores que tú y que yo. Sí. Así que esto es transversal en cuanto a edad y transversal también. No logré llegaste no llegaste al esa tiempo, tribu. pero es transversal también respecto del dolor de cabeza en lo que se ha transformado esta situación, producto de los dichos del Instituto Nacional del Deporte, con su representante que es la ministra Ducó, y la posibilidad de que no se hagan los conciertos. Hablemos un poco de la situación contractual, si se quiere, de aquellos que compraron ya las entradas. Efectivamente, o sea, acá lo complejo de la situación es efectivamente que se vende un evento en el cual, con las características del evento, no se puede tener todo confirmado en la fecha de publicación del evento, porque siempre se publican con meses o incluso hasta un año de anticipación a la realización. Efectivamente, no muchas veces esos trámites pueden estar en esa época, ¿ya? Porque también la misma autoridad, los mismos ministerios que corresponda, tienen planificado otras actividades, entonces tienen que ir viendo las fechas tentativas. Sin perjuicio de ello, aquí hay una falla, yo creo que de distintos estamentos o de distintas etapas del proceso del desarrollo del evento propiamente tal. En una primera parte, claro, tiene que ver un poco la productora respecto a no tener claridad o no tener como una buena planificación sobre cuándo, dónde se va a hacer este evento, pero también tiene que ver con los estamentos del Estado o del gobierno en particular, de no entender las particularidades que implica un evento como este y cerrarse a primeras, a buenas, a la realización de aquel. Entonces, yo creo que ahí hay un tema, pero frente al consumidor quien responde son las empresas. O sea, es difícil que una persona vaya a demandar, por ejemplo, al Ministerio del Deporte o al Ministerio de Seguridad o al Ministerio del Interior por la no realización, ya, porque ellos finalmente están velando por otro tipo de temas, sino que quien responde frente a la relación contractual, como tú bien decías, Camila, es la empresa que está gestionando la realización del evento. Y aquí hago un asterisco en este tema porque se ha entendido que no solamente además responde la empresa, o en este caso la productora que está gestionando la realización del evento, sino que también en algunos casos responde la tiquetera que vende los tickets para asistir al evento. Que finalmente es un intermediario, no es quien está organizando el evento, pero sí que le está prestando el servicio al evento para la venta de entradas. Entonces, aquí hay una serie de responsabilidades que uno podría desgranar y podría llegar a establecer para que respondan frente a las personas que fueron afectadas o pueden ser afectadas respecto a la suspensión de un evento masivo. Pablo, si nos ponemos en el peor escenario, por ejemplo, si se llegara a suspender los conciertos o se aplazaran para el próximo año y por X motivo una de las personas que ya compró la entrada no va a poder asistir el próximo año, ¿a qué está sujeto? ¿A qué tiene derecho? ¿A hacer que me devuelvan mi dinero? Y ese dinero, si lo solicito que me lo devuelvan, ¿tiene que ser íntegro o hay descuentos de por medio? Ya, acá hay una serie de cosas que tenemos que establecer. Primero, como dice bien Nilsson, en el caso de que el evento me lo posterguen ya para un año más, habría que distinguir distintas situaciones. Si yo solamente compré un ticket, por ejemplo, y no quiero ir a la otra fecha que me dan porque no puedo, porque me es imposible, porque simplemente no quiero, la empresa está obligada a devolverme el 100% del ticket, ¿ya? Porque tiene que ser la devolución íntegra de lo que yo pagué. Ahora, si esa misma persona que no quiere ir, además gestionó reserva de pasaje, reserva de alojamiento, una serie quizás de otros gastos en los que puede haber incurrido,
Ahí es más complejo porque finalmente, claro, yo frente a la empresa le puedo decir, devuélvame el importe de lo que pagué por la entrada, pero además yo incurrí en todos estos otros gastos que están asociados a la asistencia de la entrada, ¿ya? Y en ese caso hay dos vías a seguir. Por un lado, puedo efectivamente frente a la misma empresa decirle, mire, todo esto es lo que yo gasté para asistir al evento, y la empresa en un trato bilateral puede decir, ok, no solamente le devuelvo la entrada, sino también compenso, le pago lo que usted, el gasto que usted incurrió. Y en caso de que no, ahí yo podría demandar a la empresa no solamente para que me devuelva el dinero que yo gasté en la entrada, sino que además para que me devuelva el dinero, el otro tipo de dinero que yo incurrí para asistir al evento, y además podría pedir una indemnización de perjuicio porque esta situación me causó un agravio, ¿ya? Entonces, hay distintos tipos de, digamos, como hay que siempre distinguir respecto a cuáles son los gastos los cuales yo incurrí para la asistencia. Finalmente, si solamente el ticket y nada más, justamente va a ser mucho más fácil de cierta manera de conseguir la devolución del dinero. Ahora, si son más gastos los que incurrí que están asociados a la asistencia del concierto, ahí es donde uno tiene que tener mucho más ojo, porque ahí sí finalmente solo es el dinero que a veces no se recupera, a veces se recupera, y va a depender de cómo el consumidor o consumidora se plantee frente a esa situación. Ahora, Pablo, quiero volver un poquito a la responsabilidad de la productora. Me gustaría preguntarte por la declaración que hizo la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura, donde DG Medios, que es la productora organizadora de este evento, es socia. ¿Qué fue lo que dijo? Como gremio queremos ser claros, las productoras no anuncian ni ponen a la venta espectáculos de manera irresponsable. Lo hacen sobre la base de procesos extensos de negociación, contratación y coordinación con artistas, managers, recintos, operadores y autoridades. En los espectáculos de gran escala existe además un trabajo permanente con el Estadio Nacional y los otros recintos del país, cuyos equipos y autoridades conocen la lógica con que operan las giras internacionales y sus tiempos de programación. No todos los elementos de una producción se cierran con la misma antelación, pero ello, bien digo, no implica improvisación, sino una forma de operación propia de una industria altamente técnica. Ya, ¿por qué quise leer esa aclaración? Porque aquí la pregunta es, ¿esto podría volver a pasar? Aquí, me imagino, tiene que haber alguien responsable finalmente de lo que está pasando con esta situación. ¿Es la productora? ¿Es el gremio? ¿Es la industria? ¿Es la ministra Ducó? ¿Es el actual gobierno de Chile? Bueno, antes de todo aclarar que esta situación está establecida ya desde el año 2005, desde febrero de 2005, en el decreto 208 del Ministerio del Interior. Está establecido y está reglamentado cómo se tiene que llevar a cabo un evento masivo y exceptúa los deportivos, cómo se tiene que hacer los permisos, cuál es la tramitación de todo aquello, cuáles son los derechos y deberes de los que realizan el evento, de las personas que asistan al evento. O sea, esto está reglamentado, esto no es una praxis del oficio de la productora o de las productoras, ni tampoco que es algo que improvise la autoridad que entrega los permisos. Esto está reglamentado. Eso primero, porque frente a eso uno podría establecer determinada responsabilidad. Lo segundo es que este comunicado que saca esta asociación no lo exime de la responsabilidad de responder respecto a lo que pueda suceder, ¿ya? Porque si bien se plantea que las particularidades de un evento masivo pueden ser, digamos, aleatorias o muchas veces no son circunstancias ciertas, sino que también pueden ser circunstancias que pueden depender de factores externos que pueden llevar a que se cancele el evento, desde, no sé, desde un accidente del grupo, desde una serie de situaciones que están claramente fuera del alcance del manejo de una productora. Aún así, esto no los exime de responsabilidad. Y esto no los exime de responsabilidad porque la propia ley del consumidor y la reglamentación complementaria establece responsabilidad respecto a la empresa frente a la realización o no realización de los eventos, ¿ya? Entonces, acá lo que es claro y que los consumidores sepan en el primer caso es que la productora que va a gestionar el evento tiene responsabilidad, y que un comunicado así, o que las particularidades de la situación no lo exime de su responsabilidad. Ya acá no es que la persona queda sin reparación o queda sin ninguna respuesta frente al incumplimiento o la no realización del evento. Como también les dije, en algunos casos, y la Corte Suprema sí lo estableció, de hecho en un fallo reciente se estableció que las tiqueteras también tienen responsabilidad respecto a la situación, ya porque si ellos también
participan como intermediarios dentro del proceso de la venta de los tickets, y la Corte Suprema ha establecido que ellos también son responsables y responden frente al consumidor de la situación. Ahora, respecto a las autoridades, ahí las responsabilidades que pueden haber son responsabilidades netamente más administrativas que civiles o infraccionales. ¿A qué voy con ello? Que la persona, que quizás lo que nos interesa a nosotros, la persona afectada no va a poder reclamar frente a un ministerio, frente a una subsecretaría, frente a otro servicio público por el incumplimiento. Estos servicios no le van a responder nada frente a ellos, ¿ya? Porque no tienen una responsabilidad frente al consumidor directa, sino que quizás pueden tener una responsabilidad frente a la productora misma, ¿ya? Con los contratos que se han firmado o no, con los acuerdos, etcétera, pero frente al consumidor directamente no tienen ninguna responsabilidad. Eso no quita que efectivamente sí tienen responsabilidad respecto a la tramitación o a lo ágil o no, que son los procesos en los cuales se tienen que dar los permisos para que esto suceda, ya, porque como les dije al comienzo, y por eso quise comenzar con eso, esto está establecido, hay una reglamentación respecto a la realización de los eventos masivos, hay plazos, hay responsables. Entonces frente a esto hay que ver dónde falla la situación y quién tiene que responder frente a esto, ¿ya? Y aquí la situación es compleja, porque hay una parte que dice no, yo cumplí, entonces o yo no cumplí, o ellos no han cumplido esto otro, pero aquí el llamado que nosotros, y de nosotros que representamos a las consumidores y consumidores organizados, es que se tienen que hacer cargo la autoridad también de esta situación. Ya no basta con decir, no, ellos no me enviaron el permiso, o ellos no lo enviaron a plazo, o qué sé yo, para que esto quede suficiente, porque acá no solamente se trata de simplemente no prestar el espacio para una realización de eventos, no. Acá se genera un daño, y aquí hay un daño colectivo, y un daño colectivo que nos afecta a un grupo de 50 consumidores o 100, es un grupo que afecta a miles. Claro. Entonces, por lo cual, acá la autoridad, esto ya deja de ser solamente una situación contractual bilateral, digamos así, o que afecta poco, sino que pasa a ser también un problema ciudadano, ¿ya? Porque cuando hay una afectación colectiva a los intereses y derechos de las personas consumidoras, ya esto tiene que preocupar a la autoridad para que se repare, porque aquí ya hay una afectación de derechos de manera colectiva, y de cierta manera la ley del consumidor y el derecho del consumidor está establecido justamente no para proteger solamente estas relaciones bilaterales entre, no sé, porque me compré un producto o qué sé yo, sino sobre todo para proteger estas afectaciones masivas, ya donde se daña el bien común, donde se daña una serie de otros digamos, conceptos que tienen que interesar a las autoridades y tienen que tener proactividad para que esto se repare, para que el imperio del derecho en lo que fue vulnerado se vuelva a restituir, y que la situación llegue de cierta manera a satisfacer y a reparar los derechos de las personas que fueron afectadas. ¿Y cuál es el rol del Servicio Nacional del Consumidor en toda esta discusión, Pablo? Bueno, el Servicio Nacional del Consumidor aquí tiene distintas vías que puede llevar. O sea, lo que no puede hacer, para que las personas entiendan, y por eso parto por ahí también, el Servicio Consumidor en ningún caso puede fiscalizar y sancionar a la vez. Ya eso no va a pasar. No es que el Servicio Consumidor se constituya en la empresa y los fiscalice, después levante un proceso sancionatorio y termine con una multa y los obliga a devolver el dinero. Eso no pasa, porque el Servicio Nacional del Consumidor solamente tiene el poder de fiscalización, nada más. O sea, sí puede ir a fiscalizar, pero eso no va a llegar a ningún proceso sancionatorio a lo cual lo va a obligar. Lo que puede hacer el Servicio del Consumidor después de ese proceso fiscalizador puede ir por 2 vías, o por 3 en realidad. Por la vía amistosa, que básicamente es extrajudicialmente hablar con la empresa para que esto se solucione, para que, no sé, de cierta manera se puedan establecer medidas para mitigar el impacto que causa la no realización o el cambio de fecha, o que devuelva todo el dinero. Después puede actuar a través de lo que se llama un procedimiento voluntario colectivo, ya que es un proceso voluntario. Primero, la empresa no está obligada a acogerse a él, y administrativo, porque lo lleva el propio Servicio Nacional del Consumidor, donde se busca a través de un proceso administrativo que la empresa responda por la situación. Y la tercera vía que puede seguir el Servicio Nacional del Consumidor es una demanda colectiva, ya que a través de los tribunales
se demande a la empresa y solidariamente a la tiquetera para que responda responda civil e infraccionalmente. ¿Por qué digo esto? Porque civil es a las personas e infraccionalmente para que además se les imponga una multa por la no realización del evento. Pero no solamente el CERNAC puede hacer esto. Por ejemplo, nosotros, la Asociación de Consumidores, también podemos demandar colectivamente a las tiqueteras. De hecho, FOCUC está analizando los casos para ver cuáles pueden ser las medidas que nosotros podemos seguir. Porque, por ejemplo, en el caso que fue el concierto de Shakira, que también hubo un problema similar respecto por la infraestructura, sí. La infraestructura y todo, nosotros como FOCUC sí demandamos. De hecho, somos demandantes de la productora. Y estamos en juicio hoy en día porque justamente la empresa se negó a responder a muchos consumidores que tuvieron problemas con lo otro. Entonces, en este caso, para terminar, el Servicio Nacional del Consumidor puede seguir todas estas vías, pero también las asociaciones de consumidores que están en distintas partes de Chile también pueden tomar la representación de las personas y ir directamente a demandar a la empresa. Dicho eso, Pablo, necesitamos acá entender, y vuelvo al punto, ¿dónde está la responsabilidad? ¿Quién actuó mal aquí? Mira, frente al consumidor, quien actuó mal fue la productora. Y eso es lo que nos tiene que interesarse cuando perseguimos la responsabilidad para que las personas puedan ser reparadas. La responsabilidad la tiene la productora porque es la productora la que finalmente no cumple con los acuerdos establecidos, no cumple con, digamos, con lo que el consumidor contrató, con las condiciones que se le ofreció, ya sea la ubicación, la hora, el lugar, etcétera. Y eso es la persona lo que tiene que saber, si quiere de cierta manera exigir responsabilidad, es la productora. La productora responde frente al consumidor. Ahora, si nos preguntamos ya de una manera mucho más general, acá quién es responsable, yo diría que acá hay una responsabilidad compartida de todos los actores. No solamente se le puede responsabilidad a la productora respecto a que quizás no tenía el permiso firmado por la autoridad competente cuando, digamos, promocionó el evento, sino que también aquí es la autoridad la que quizás tiene que entender las particularidades de este tipo de eventos y todo, y tiene que saber que tiene que, como primero, que tener una cierta, como un cierto oficio respecto a este tipo de eventos que no son iguales a otros eventos, y digamos quizás aquí es meterse un poco en política, pero y lo más también como importante que quizás las personas deberíamos decirle a los gobiernos que van cambiando, es que no puede ser que de un gobierno a otro cambien totalmente criterios, ¿ya? Y que dependamos muchas veces de la voluntad o del ánimo de quien llegue a, digamos, a la autoridad regulatoria, y depender de ese ánimo o de esa voluntad de si que puede. No, aquí tiene que haber una política de Estado respecto a la realización de eventos de estas características, porque no son eventos pequeños, sino que son eventos masivos de nivel mundial, y por lo cual acá involucra una serie de situaciones que no solamente tienen que ver con temas de un césped o con temas de... No, acá incluso hay conciertos masivos en otros países donde han sido casi un porcentaje del Producto Interno Bruto respecto a la cantidad de dinero que mueve la realización del evento. Entonces, acá la autoridad no tiene que tomárselo simplemente como una situación, digamos, de un eventito, no, es una situación que es mucho más profunda, que es una situación que compromete mucho más al país de lo que ellos piensan y consideran, por lo cual no puede depender simplemente de cambios de ánimo o de voluntades, de quién llega, de quién se va, de quién ya va a venir ahora, etcétera, sino que tiene que haber una política de Estado, y ahí los consumidores no solamente deberíamos exigir a la empresa la devolución de dinero y las indemnizaciones que correspondan, sino que también deberíamos ser capaces de exigir a las autoridades competentes que se tomen en serio la realización de estos eventos, sobre todo cuando involucran tantos aspectos que digamos de la vida nacional. Absolutamente. Muchas gracias, Pablo, por esta conversación. Te mandamos un abrazo y gracias también por hacer todas estas aclaraciones, estos puntos que sin duda son muy útiles para todas las ARMYs y todas las personas que ya tienen sus tickets para este concierto que todavía está en incertidumbre. Un abrazo. Así es. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta pronto, Pablo. Son las 10 de la mañana con 26 minutos. Vamos a cambiar completamente de tema y también de tono, porque nos llega una información lamentable